Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio número 20 de nuestro manual Consejos. ¿Consejos para qué? Consejos para la vida, amados hermanos. Y el tema de hoy es un tema que es muy necesario tocar. Se llama un hogar dividido. Y me gustaría entrar con una introducción. Voy a leer algo. Un hombre llamado Rodolfo, creyente en Cristo, había trabajado duro para construir su casa. Cada detalle lo había hecho con esfuerzo. Los cimientos, las paredes, el techo, todo lo había hecho con gran amor. La casa estaba firme y estaba hermosa. Pero dentro, la familia vivía en continua discusión, es decir, en continua división. Y un ejemplo es que en este matrimonio, que la esposa quería educar a los hijos de una forma y Rodolfo quería a su manera. Él había perdido el sentido de una familia en Cristo. Los hijos veían esa falta de acuerdo y unión y empezaban a aprovecharse. Obviamente veían una división entre papá y mamá y cada decisión era motivo de gran pelea. Es por eso que un día Rodolfo notó que en una esquina de la casa comenzaron a aparecer grietas. Llamó a un maestro de construcción y éste le dijo: tu problema no es la pared, sino el fundamento, tus cimientos. Y está partido, está dividido. Y si no arreglas tu casa, pronto se va a derrumbar. Rodolfo entendió que lo mismo pasaba con su hogar. Aunque su hogar por fuera se veía firme, por dentro la división estaba debilitando los cimientos. Y recordó las palabras del Señor Jesucristo: si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Entonces tomó una decisión: reunir a su familia, pedir perdón los unos a los otros y orar juntos y poner a Cristo como el fundamento del hogar, como el centro de sus vidas. Y no fue fácil, pero poco a poco las grietas emocionales se fueron cerrando y el hogar volvió a ser fuerte. Oremos. Señor, agradecidos contigo por esta tarde, Padre, por tu amor, por tu misericordia, porque tú nos permites compartir estos devocionales, Señor, de enseñanza, de consejos, de edificación para la familia. Yo te pido, Señor, que este mensaje que va dirigido al hogar que ha estado dividido, que verdaderamente todos aquellos que nos ven por redes sociales y aún los integrantes de Semilla de Paz, Señor, pongamos atención todos en este mensaje y que sea tu Espíritu Santo que se revele con gran poder en el corazón de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Abran sus Biblias en Marcos 3, 24 al 25. La palabra de Dios dice así: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Amados hermanos, Jesús enseñó este principio al responder a quienes lo acusaban de expulsar demonios por el poder de Satanás. Lo que el Señor dijo sobre reinos y cosas y casas se aplica también a la familia, porque donde hay división no hay estabilidad ni victoria. Hoy muchos hogares están bajo ataque, no tanto por problemas externos, sino por la división interna. ¿Qué significa un hogar dividido? Cuando no hay acuerdo, reina la discordia. Cuando falta la comunicación, uno de los principales puntos de un matrimonio es la comunicación, el respeto y la unidad en Cristo. Debes de saber que inmediatamente un hogar dividido se va a volver un blanco fácil para el enemigo. Amós 3:3 nos enseña, fíjense lo que dice la palabra del Señor: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Cuando te casaste, ¿estuviste de acuerdo? Cuando firmaste el contrato matrimonial, ¿estuviste de acuerdo? Cuando dijiste que en la enfermedad
o en la salud, en la pobreza o en la riqueza, tú estarías con tu pareja. ¿Y ahora qué está sucediendo? ¿Qué está pasando con los hijos? Y tenemos un ejemplo bíblico que es Isaac y Rebeca. Esto está en Génesis 27, es un tema largo, no les voy obviamente a leerlo por cuestión de tiempo, pero les invito a todos los que les gusta leer, que abran su Biblia en Génesis 27 y que lean todo el capítulo, lean esta historia. Pero puedo decir que como padre, la familia de Isaac y de Rebeca fue dividida con favoritismos. Por ejemplo, uno amaba más a Esaú y otro amaba más a Jacob. Esa división trajo engaño y separación de hermanos. Amados, no permitas tener canonjías por un hijo. No permitas tener favoritos. Tus hijos te los dio Dios y son para que los eduques. Tal vez uno no es tan inteligente como el otro, pero eso no importa. Lo importante es que tú los ames y los guíes y les des la dirección correcta. Y verás que a la fin, cuando tú educas a los niños desde el principio de la infancia, cuando son grandes, no se van a apartar del camino de Dios. Como consejo, como te decía, no hagas distinciones en casa. Todos tus hijos deben de ser tratados por igual, con amor, con comprensión, con misericordia. Debes saber que si hay divisiones, todo va a traer inmediatamente consecuencias a tu familia, a tu hogar. Porque un hogar dividido es que no puede permanecer o subsistir o prosperar. Pero lo más importante es la unidad, porque la unidad es poderosa y trae consigo la bendición de Dios. Amados, un hogar dividido no va a progresar y cualquier propósito se queda en buenas intenciones no realizadas, ya que el enemigo sabe que esto impide su avance. Y por ende habrá consecuencias, como por ejemplo la pérdida de la paz en el hogar. Si hay divisiones, va a haber conflictos. Y si hay conflictos, va a haber peleas. Y si hay peleas, se va a perder la paz. Va a haber hijos confundidos. ¿Por qué? Porque uno dirá, el papá tal vez diga sí, la mamá diga no. En lugar de ponerse de acuerdo los dos, van a estar divididos hasta en los pensamientos para inclusive dar un permiso. Inclusive también todo esto va a confundir y a herir a tus hijos. Ruptura, por ejemplo, del testimonio cristiano, por ejemplo, por hablar. Todo esto tienen que ustedes que verlos, porque efectivamente, si es que tú dices que eres cristiano, pues efectivamente habrá cosas que, pues, en cierta manera, tienes que dar testimonio vivo de lo que estás hablando. Porque si tú lo dices, yo sigo a Cristo, pues tendrás que mostrarlo. La división también impide que el hogar prospere y que sus propósitos se cumplan. Por ejemplo, un hogar dividido está destinado, como les decía yo, a la destrucción, al colapso, a la desintegración, porque donde no hay unidad no se recibe el respaldo ni la bendición de Dios. ¿Cómo quieres que Dios bendiga tu hogar si tú te la pasas peleando todos los días tal vez con tu cónyuge, con tus hijos? Pero ¿cuál es el diseño de Dios para un hogar en unidad? El matrimonio y la familia fueron creados para reflejar el amor de Cristo y su iglesia. La unidad en el hogar debe ser espiritual, emocional y práctica. Es decir, que tienes que vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice. Por eso la palabra del Señor dice que lo que es de la carne es en contra del espíritu y lo que es del espíritu es en contra de la carne. Las emociones, el dominio propio, la templanza será necesaria y poner todo esto que te acabo de decir en práctica. Y un consejo bíblico es que el marido debe de amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Y la esposa se va a sujetar en amor a su marido y ambos forman en ese momento una sola carne. También la palabra de Dios dice que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto significa que no quiere decir que dejes de ver a tus padres, pero sí que los padres ya no sean los que influyan en el matrimonio, porque ahora
El matrimonio, la familia, eres tú, tu cónyuge y tus hijos. Efesios 5:33 nos dice así: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amados hermanos, existe un organigrama divino, y ese organigrama significa que tenemos que entenderlo. Está en 1 Corintios 11:3 y dice así: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces tenemos al Padre, al Hijo, y tenemos al esposo, a la esposa y a los hijos. Entonces los hijos se sujetan a los padres, la esposa se sujeta al marido, y el marido se sujeta a Cristo y refleja que vive bajo el orden de Dios, bajo el orden de Cristo. Y Cristo, dice la palabra, que el Señor se sujetaba en todo al Padre. 1 Corintios 11:3 deberían de aprenderlo todos hay que aprendérnoslo, porque es exactamente el organigrama divino. El fin de un hogar en Cristo, amados hermanos, es realizar un compromiso con el Señor. Josué 24:15 nos lleva a que hagamos una declaración. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Nosotros, los que somos hijos de Dios, los que decimos seguir a Cristo, tenemos que dar testimonio de que yo y mi casa vamos a servir a Dios. Es por eso que es una labor no fácil, sí, pero si eres un hijo de Dios, como padre, como madre, vas a poder dirigir a tus hijos a que cumplan su propósito para el cual Dios te los puso en tus manos. Y ahora vamos a ver algunas claves para sanar y mantener la unidad en el hogar. Por ejemplo, Cristo debe ser el centro de sus vidas. Ante todo, dejen al Señor en el centro de sus vidas para que Él sea su guiador de vida. Debemos de tener oración en familia juntos. Tenemos que aprender, el esposo, la esposa, a reunirnos a orar. Y cuando no sea posible, tú tienes que orar y pedirle a Dios e interceder por tus hijos, por tus nietos, por todos los que te rodean. Así debe de ser. También debes de tener perdón y reconciliación, porque si no hay perdón, dice la palabra del Señor, que el Señor no te perdona. Tenemos que perdonar aún a aquellos que nos han dañado y reconciliarnos con los que son nuestra familia. No estoy hablando de que si tú perdonas a alguien exterior a tu familia, lo tengas que estar viendo. No, lo vas a poder perdonar, entregar a Dios, descansar, y en el tiempo de Dios tal vez en tu corazón ya no haya ningún resentimiento. Y en el cuarto punto es la comunicación sincera y el respeto mutuo. Como te he comentado, si en un matrimonio lo más importante es la comunicación, pero sincera, una comunicación verdadera en la que pues tengo este problema, vamos a trabajar juntos, y el respeto mutuo. Qué necesario es respetarnos mutuamente. ¿Por qué? Porque así es como funciona el matrimonio cristiano. También las instrucciones de los hijos en la palabra, tenemos que instruirlos. Dice la palabra, como se los dije al principio, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Es importante dar esta instrucción a los hijos por medio de la palabra de Dios. Por eso es importante, como nuestro sexto punto, congregarte, porque si tú te congregas y llevas a tus hijos a la escuela dominical, ellos van a recibir palabra y van a crecer espiritualmente junto contigo. Por eso es importante, como dice el Señor, no dejen de congregarse. Y también invito a los matrimonios a que se discipulen y que lleven a los hijos también a discipularse. Gracias, en el caso de nosotros como iglesia tenemos todo lo necesario para discipular a los jóvenes, a los chiquitines y de paso también a los matrimonios. Y el ejemplo de hoy, para que entendamos, es una pareja en crisis que decidió orar juntos. Se decidieron a orar juntos cada noche, y al principio era difícil, claro, pero poco a poco Dios sanó sus heridas y unió sus corazones. Y en lugar de que exista la división, ya no ahora, sino que la división ha sido hecha a un lado. Concluimos, amados hermanos. Un hogar dividido cae, pero un hogar unido en Cristo se levanta y prevalece.
El enemigo quiere dividir, pero Cristo vino a reconciliarnos. Si Cristo reina en el corazón de cada miembro de la familia, el hogar permanecerá firme. El Salmo 127:1 dice así: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Dejemos que el Señor sea el centro de nuestras vidas, aprendamos la palabra de Dios y no tan solo seamos oidores de ella, sino verdaderamente hacedores de su palabra. Recuerda, una familia puede tener comodidades, bienes o hasta tener una apariencia muy cristiana, pero si está dividida, tarde o temprano se va a derrumbar. Jesús nos recuerda que la unidad en Dios es lo que sostiene el hogar, y el mejor cemento para cerrar grietas familiares, como la historia que vimos al principio, es el perdón, la oración juntos y el amor de Cristo reinando en nuestro hogar. Oremos. Señor, agradecidos contigo, gracias por este tiempo, gracias por este mensaje. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a poner en práctica todo lo que tú hoy nos has mostrado y nos has hablado por tu palabra, para que cada uno de nosotros edifiquemos nuestro hogar y que no haya división en él, Señor. Te pedimos que nos guardes en todos nuestros caminos y, Señor, haz que tu paz gobierne nuestros corazones. Ayúdanos a vivir en amor, Señor, respeto y perdón, para que nuestras familias permanezcan firmes en ti y que todos los que conformamos el hogar seamos testimonio vivo de tu poder. Te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y si tú que nos ves por redes sociales estás viviendo con un hogar dividido, yo te invito hoy a que recibas a Cristo en tu corazón y que así, conociendo la palabra de Dios, empieces a poner en práctica las enseñanzas que Dios tiene para tu vida, para que tu hogar mejore sensiblemente. Así es que si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, dile: Señor, en oración cierra tus ojos, baja tu cabeza y dile: Señor, me arrepiento de todos mis pecados, te pido perdón por todo lo que he hecho. Sí, he estado viviendo con un hogar dividido y, Señor, no quiero más esto, porque esto no es vida para mí, ni para mis hijos, ni para mi esposa. Pongo todo esto a tus pies y reconozco a tu Hijo Jesucristo como mi único y seguro Salvador, que Él murió en la cruz para el perdón de mis pecados, que resucitó al tercer día, que Él intercede por mí delante de ti, Señor, y que ahora me declaro tu Hijo y salvo, porque por eso, Señor, para eso vino tu Hijo Jesucristo, para redimirnos del pecado y para salvarnos para vida eterna. Te damos gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amados hermanos, que Dios los bendiga. Si Dios lo permite, nos veremos dentro de 7 días. Hasta pronto.